¿Por qué no eligieron Estados Unidos? ¿Por qué no se quedaron en Europa, mucho más cerca de su tierra? ¿Por qué un grupo cada vez mayor de mujeres ucranianas, después de perder sus hogares, sus trabajos y hasta sus familias, comenzó a mirar hacia un país situado literalmente al otro extremo del planeta? Chile. Sí, Chile. En el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, se estaba repitiendo una escena que muy pocos medios internacionales parecían dispuestos a mostrar. Mujeres que habían escapado de ciudades bombardeadas aparecían en la zona de llegadas abrazando carpetas, pequeñas maletas y fotografías de familiares desaparecidos. Algunas lloraban al ver la cordillera de los Andes por primera vez. Otras apenas podían creer que, después de tantos meses durmiendo con el sonido de las sirenas, habían llegado a un lugar donde la gente discutía por el precio del pan, por el atraso del metro o por el frío de la mañana. Problemas normales. Problemas humanos. Problemas que, para ellas, parecían un privilegio. Lo más sorprendente no era solamente que hubieran viajado más de 12.000 kilómetros. Lo realmente desconcertante era lo que muchas habían hecho antes de partir. En refugios sin electricidad, utilizaban los pocos minutos de energía de un generador para ver series chilenas, documentales sobre el rescate de los 33 mineros o reportajes acerca de cómo distintas ciudades del país habían vuelto a levantarse después de terremotos devastadores. A la luz de una vela no copiaban frases en inglés. Escribían en español. Hola. Muchas gracias. Soy enfermera. Necesito ayuda. Quiero empezar de nuevo. Y cuando intentaban imitar el acento chileno, se reían por primera vez después de meses de dolor. ¿Por qué Chile? La respuesta no tenía que ver solamente con visas, trabajo o seguridad. Había algo más profundo. Algo relacionado con la historia de un país que ha sido sacudido una y otra vez, pero que se niega a desaparecer. Un territorio largo, delgado y aparentemente frágil que ha sobrevivido a terremotos, tsunamis, incendios, crisis económicas, divisiones políticas, dictadura, exilio y tragedias que habrían quebrado para siempre a otras sociedades. Sin embargo, Chile continuaba allí. Discutiendo, protestando, reconstruyendo, riéndose de sí mismo y volviendo a comenzar. Para aquellas mujeres, Chile no era una nación perfecta. Era algo mucho más importante, la demostración de que un pueblo golpeado podía seguir viviendo sin negar sus cicatrices. Esta es la historia de una de esas mujeres. Una historia dolorosa, polémica y profundamente humana que explica por qué, cuando muchos pensaban que toda persona desplazada soñaba con llegar a Estados Unidos, algunas comenzaron a repetir un nombre inesperado en medio de la oscuridad. Chile. Antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu me gusta si crees que estas historias merecen ser escuchadas. Y si alguna vez has sentido orgullo por la capacidad de los chilenos para levantarse después de una tragedia, escribe en los comentarios, Chile siempre se levanta. Me llamo Olena Kovalenko. Tengo 32 años y soy enfermera. Antes de que comenzara la guerra, trabajaba en un hospital de Kharkov. Mi vida no era extraordinaria, pero era mía. Me levantaba temprano, tomaba café mientras revisaba los mensajes del turno nocturno y caminaba hasta el hospital cuando el clima lo permitía. Después del trabajo regresaba a casa, preparaba la cena con mi esposo, Maxim, y discutíamos por cosas absurdas, como quién había olvidado comprar pan o quién debía lavar los platos. Los fines de semana paseábamos cerca del río, visitábamos a mis padres o nos reuníamos con amigos en un café pequeño del centro. Yo pensaba que aquella rutina era aburrida. Hoy daría cualquier cosa por recuperar uno solo de esos días. La madrugada en que escuché la primera explosión, la ventana de nuestro dormitorio tembló como si alguien hubiera golpeado el edificio con un martillo gigantesco. Me desperté sin entender qué ocurría. Durante unos segundos permanecí inmóvil, convencida de que se trataba de una pesadilla. Entonces llegó la segunda explosión. Maxim corrió hasta la ventana. En el horizonte, una columna de humo se elevaba sobre los edificios. El cielo tenía un color anaranjado, sucio, irreal. Él tomó mi mano y me dijo. Olena, empezó. No pregunté qué había empezado. Los dos sabíamos la respuesta. El hospital se convirtió en un campo de batalla en cuestión de horas. Los heridos llegaban sin descanso. Había ancianos cubiertos de polvo, jóvenes con lesiones terribles y familias que recorrían los pasillos preguntando por personas que nadie había visto. Durante días trabajamos casi sin dormir. Cuando se cortaba la electricidad, utilizábamos linternas.
Cuando faltaban medicamentos, improvisábamos. Cuando los familiares nos suplicaban que salváramos a alguien y sabíamos que no podíamos hacerlo, teníamos que mirarles a los ojos y continuar con el siguiente paciente. Un mes después, Maxim recibió la orden de incorporarse a una unidad militar. La noche anterior a su partida cocinamos juntos. Ninguno tenía hambre, pero fingimos que era una cena normal. Él intentó sonreír y me prometió: voy a volver rápido. Esto no puede durar para siempre. Fueron las últimas palabras que escuché de su boca. 3 meses después, un funcionario me informó que la unidad había perdido contacto con varios soldados. Maxim aparecía entre los desaparecidos. Desaparecido. ¡Qué palabra tan cruel! No significa que una persona esté viva. Tampoco significa que esté muerta. Significa que quienes la aman quedan atrapados en un lugar donde no pueden despedirse ni esperar en paz. Durante meses soñé que Maxim me llamaba desde algún sitio oscuro. Yo corría hacia su voz, pero nunca lograba encontrarlo. Despertaba con la almohada mojada y el corazón golpeándome el pecho. Aún así, seguí trabajando. No porque fuera especialmente valiente, sino porque detenerme habría sido peor. Mientras atendía pacientes, no tenía tiempo para pensar. No tenía tiempo para imaginar dónde estaba Maxim ni para preguntarme si todavía respiraba. Una mañana, después de un turno interminable, una mujer mayor me detuvo en el pasillo. ¿Por qué sigues aquí?, me preguntó. Eres joven. Todavía puedes marcharte. Sonreí por educación. Alguien tiene que quedarse para cuidar a los pacientes. Ella me observó durante varios segundos. Tal vez. Pero alguien también tiene que cuidarte a ti. Aquella frase me persiguió durante semanas. ¿Quién estaba cuidando de mí? La ciudad que conocía había desaparecido. Había edificios destruidos, ventanas cubiertas con tablas y calles donde cada ruido inesperado hacía que la gente buscara refugio. Por las noches sonaban las alarmas y todos corrían hacia los sótanos. Al principio sentía miedo. Después dejé de sentir casi cualquier cosa. Iba al hospital, trabajaba, volvía a casa, comía alimentos enlatados y escribía unas líneas en un cuaderno a la luz de una vela. Mi cuerpo seguía moviéndose, pero algo dentro de mí se había apagado. Una tarde subí a la azotea del hospital. El cielo estaba cubierto por humo y nubes. Antes de la guerra podía ver estrellas desde allí. Esa noche no vi ninguna. Por primera vez me hice una pregunta que hasta entonces había evitado. ¿Debía marcharme? ¿Pero a dónde? Europa estaba recibiendo a millones de desplazados y muchas ciudades parecían desbordadas. Estados Unidos era demasiado lejano, complicado y costoso. Canadá también aparecía en las conversaciones, pero yo no conocía a nadie allí. No tenía un plan. Solo tenía cansancio. Días después, el director del hospital me llamó a su oficina. Olena, necesitan personal médico en un campamento de desplazados a las afueras de la ciudad. Quiero que vayas durante una semana. Acepté inmediatamente. Tal vez cambiar de lugar me permitiría respirar. Al día siguiente guardé ropa, algunos instrumentos médicos y medicamentos en una mochila. El campamento estaba instalado en una zona rural, a poco más de 1 hora del hospital. Lo primero que vi al llegar fueron filas interminables de carpas. Había mujeres esperando comida, ancianos sentados sobre cajas y familias enteras intentando construir una vida temporal con mantas, bolsas y pedazos de madera. El coordinador se llamaba Víctor. Me llevó hasta una carpa utilizada como consultorio. Gracias por venir, doctora. Soy enfermera, le aclaré. Aquí cualquier persona que sepa curar una herida es recibida como si fuera doctora. En la carpa me esperaban decenas de pacientes. Atendía personas con fiebre, infecciones respiratorias, heridas mal curadas y crisis de ansiedad. Trabajé hasta que oscureció. Después de cenar un poco de sopa enlatada y pan, salí a caminar entre las carpas. A unos metros vi a varias mujeres reunidas alrededor de una pequeña fogata. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar una palabra. Chile. Me detuve. Pensé que había entendido mal. Entonces una de ellas dijo. En el sur hace frío, pero dicen que la gente ayuda mucho. Otra respondió. Mi prima habló con una familia de Valdivia. Le ofrecieron una pieza y ayuda para buscar trabajo. Una tercera añadió. Yo preferiría Santiago. Hay más hospitales y transporte público.
Me acerqué con curiosidad. Disculpen, ¿están hablando de Chile? Las mujeres me miraron sorprendidas. Una de ellas, de unos 40 años, asintió. Sí. Varias estamos investigando cómo llegar. ¿A Chile? ¿Por qué tan lejos? La mujer hizo un gesto para que me sentara. Porque allá también saben lo que significa perderlo todo. No entendí de inmediato. ¿A qué se refiere? Terremotos, respondió otra. Tsunamis. Incendios. Crisis políticas. Los chilenos han tenido que reconstruir ciudades enteras. No nos miran solamente como víctimas. Entienden que una persona puede perder su casa sin perder su dignidad. Una joven sacó su teléfono y me mostró un grupo de mensajería llamado Ucranianos rumbo a Chile. Había miles de participantes. Publicaban información sobre trámites, clases de español, empleos, arriendos y costumbres chilenas. También compartían vídeos sobre el metro de Santiago, los hospitales públicos, la educación y la vida en distintas regiones. Una publicación preguntaba: ¿es verdad que en Chile se come pan todos los días? Las respuestas de los chilenos eran casi ofensivamente entusiastas. Todos los días, varias veces. Prepárate para la marraqueta. Después vas a pelear si se llama marraqueta, pan batido o pan francés. Otra mujer me mostró un vídeo de una familia ucraniana instalada en Concepción. Aparecían sentados alrededor de una mesa con una familia chilena, tomando once. Había pan, queso, palta, té y un plato de sopaipillas. La mujer ucraniana del vídeo lloraba mientras intentaba explicar en español. No sabía que personas desconocidas podían recibirme como familia. Aquella frase me impactó. Habíamos recibido ayuda de muchos países, y yo estaba agradecida. Pero a veces, incluso dentro de la solidaridad, podía sentirse una distancia incómoda. Algunas personas nos miraban únicamente como víctimas, como seres rotos que necesitaban ser salvados. En aquellos testimonios sobre Chile aparecía algo distinto. No hablaban solo de instituciones. Hablaban de vecinos. De voluntarios. De bomberos que no recibían sueldo. De juntas vecinales que organizaban colectas. De familias que prestaban una habitación sin esperar nada a cambio. Esa noche regresé a mi carpa y busqué información sobre Chile. Vi imágenes de la cordillera Nevada junto a Santiago. Vi el desierto de Atacama, los bosques del sur, las costas de Valparaíso y las casas de colores en los cerros. También encontré vídeos que mostraban una realidad mucho menos romántica, congestión, desigualdad, campamentos, listas de espera en salud, arriendos carísimos y discusiones políticas interminables. Eso me gustó. Puede sonar extraño, pero me gustó que Chile no apareciera como una fantasía perfecta. Era un país real, con heridas, contradicciones y personas dispuestas a discutir por absolutamente todo. Sin embargo, cuando ocurría una tragedia, esas mismas personas parecían organizarse con una velocidad impresionante. Un terremoto destruía viviendas y, antes de que terminara de temblar, ya había vecinos cocinando para otros vecinos. Un incendio arrasaba un cerro y aparecían voluntarios de todas partes. Un grupo de mineros quedaba atrapado bajo tierra y el país entero seguía su rescate durante semanas. No quiero idealizarlo. También vi críticas, errores, abandono y rabia. Pero incluso la rabia chilena parecía demostrar que la gente todavía esperaba algo de su país. Y cuando una sociedad sigue exigiendo, sigue protestando y sigue discutiendo, significa que aún no se ha rendido. Durante aquella semana en el campamento, escuché hablar de Chile todos los días. Mientras las mujeres lavaban ropa, discutían sobre qué ciudad era más conveniente. En Santiago hay más trabajo. Pero en Temuco la vida puede ser más tranquila. En Puerto Montt llueve demasiado. Una chilena me dijo que en Valparaíso hay que subir cerros todos los días. En Viña del Mar los arriendos son caros. En Talca hablan demasiado rápido. En todo Chile hablan demasiado rápido, respondió otra, provocando carcajadas. Una tarde escuché a dos mujeres mencionar a un agricultor chileno que necesitaba trabajadores en la región del Maule. Dice que puede recibir familias. ¿Será verdadero? Hay que verificarlo. Nos advirtieron sobre estafas. Me acerqué. ¿Realmente tantas personas están pensando en viajar a Chile? Una de ellas respondió. Aquí Chile se ha convertido en una especie de palabra secreta. ¿Una palabra secreta? Sí.
Cuando alguien dice que ya no puede seguir viviendo así, otra persona le responde, mira hacia Chile. Aquello me pareció exagerado. Pero cuando revisé los grupos, comprendí que no era solo una ilusión. Había ucranianos viviendo en Santiago, Concepción, Valdivia y otras ciudades. Compartían experiencias sobre el idioma, la búsqueda de trabajo y la burocracia. No todos estaban felices. Algunos confesaban sentirse solos. Otros decían que el español chileno era mucho más difícil de entender de lo que habían imaginado. Varias personas se quejaban de los precios de los arriendos, de los trámites lentos y de la dificultad para revalidar títulos profesionales. Pero incluso ellos repetían algo. Es difícil, pero puedo dormir. Esa frase lo cambiaba todo. Una mujer escribió. Mi primer mes en Santiago lloré casi todos los días. No entendía cuando me hablaban, no sabía usar el transporte y extrañaba mi casa. Sin embargo, una noche escuché un ruido fuerte y pensé que era una explosión. Era un camión pasando por la calle. Entonces comprendí que llevaba semanas sin escuchar sirenas de guerra. Otra publicó. Mi hija volvió del colegio diciendo palabras chilenas que yo no entendía. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la vi preocupada por una tarea escolar y no por encontrar un refugio. Leí esas historias durante horas. Al regresar al hospital, algo había cambiado dentro de mí. Comencé a estudiar español con una aplicación. Al principio aprendí frases básicas, pero muy pronto descubrí que entender a un chileno era otra historia. La aplicación decía: ¿Cómo estás? Los vídeos chilenos decían algo parecido a ¿Cómo estáis? La aplicación enseñaba: Sí, de acuerdo. Los chilenos respondían: Ya, sí, po. Yo repetía aquellas expresiones frente al espejo y terminaba riéndome de mi propia pronunciación. Una colega, Irina, me sorprendió durante un descanso. ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo español. ¿Español? ¿Quieres ir a España? No. Estoy pensando en Chile. Me observó como si hubiera perdido la razón. ¿Chile? ¿Al otro lado del mundo? Sí. ¿Por qué? No supe responder de manera breve. Porque siento que allá podría empezar otra vez. Irina se sentó a mi lado. Aquí todavía te necesitan. Lo sé. Eres enfermera. Has cuidado a cientos de personas. Y estoy agotada. Cada día veo morir a alguien. Cada noche sueño con Maxim. No quiero abandonar a nadie, pero tampoco quiero convertirme en otra persona que dejó de vivir mientras intentaba salvar a todos. Irina permaneció en silencio. Después tomó mi teléfono. Enséñame cómo dicen hola. Desde ese día estudiamos juntas. Semanas más tarde, el hospital recibió una visita inesperada. Un equipo médico chileno había llegado para colaborar durante varios meses. Eran 5 profesionales vinculados a una organización humanitaria. El jefe del equipo se llamaba Dr. Matías Rojas. Tenía cerca de 40 años, hablaba inglés y se esforzaba por aprender algunas palabras en ucraniano. Durante la presentación dijo: Venimos desde muy lejos, pero no venimos a decirles cómo hacer su trabajo. Venimos a trabajar con ustedes. Aquella frase me llamó la atención. No habló de salvarnos. Habló de trabajar juntos. El director decidió que yo colaboraría con Matías porque podía comunicarme en inglés. Desde el primer día comprobé que era un médico muy competente. Escuchaba a los pacientes, preguntaba antes de tomar decisiones y trataba con respeto incluso a quienes llegaban alterados por el miedo. Una noche, después de una cirugía complicada, nos sentamos en la sala de descanso. El generador apenas podía mantener encendida una lámpara. Le pregunté: Doctor Rojas, ¿por qué vino hasta aquí? Chile está demasiado lejos. Él bebió un sorbo de café antes de responder. Porque en Chile sabemos que una tragedia puede cambiarlo todo en pocos minutos. ¿Se refiere a los terremotos? A los terremotos, a los incendios, a las inundaciones y también a nuestra historia política. Muchas familias chilenas conocen el exilio. Muchos crecieron escuchando historias de personas que tuvieron que abandonar el país y empezar de cero en Europa, Australia, Canadá o América Latina. Sería muy cómodo olvidar eso ahora que otros necesitan refugio. Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. ¿Los chilenos realmente recuerdan tanto esas experiencias?
Matías sonrió con cierta amargura. Los chilenos discutimos sobre todo. Podemos pelear por la política, por el fútbol, por el nombre de un pan o por cuál ciudad prepara las mejores empanadas. Pero cuando ocurre una tragedia, aparece otra versión del país. La gente se organiza. A veces incluso antes que las autoridades. Eso he visto en los vídeos. Claro que tampoco somos santos. Hay discriminación, desigualdad y personas que desconfían de los extranjeros. Quien te diga que Chile es un paraíso te está mintiendo. Pero existe una cultura muy fuerte de solidaridad cotidiana. La señora que apenas tiene para ella igual comparte una taza de té. El vecino que se queja todo el año aparece con una pala cuando se incendia tu casa. Esa respuesta me convenció más que cualquier discurso patriótico. Matías no intentaba venderme una imagen perfecta. Me hablaba de un país humano. Días después viajamos hacia una localidad cercana al frente para entregar medicamentos. Las carreteras estaban dañadas y debimos pasar varios controles. Cuando llegamos, docenas de personas esperaban atención. Trabajamos durante horas. Al anochecer, el encargado del pueblo nos invitó a comer. En el centro comunitario había una pequeña televisión conectada a un generador. Después de la cena, los habitantes se reunieron frente a la pantalla. Solo podemos encenderla 2 horas al día, explicó el encargado. Hoy veremos una serie chilena. Era una producción sobre una familia común que vivía en Santiago durante un periodo difícil de la historia del país. No había superhéroes ni mansiones. Solo padres preocupados, hijos que intentaban comprender el mundo, discusiones familiares, miedo, humor y una mesa compartida. Los habitantes del pueblo observaron en silencio. Una mujer a mi lado susurró. Se parecen a nosotros. En la pantalla, la familia atravesaba una crisis, pero continuaba reuniéndose para comer. Discutían, se herían y luego volvían a sentarse juntos. Afuera se escuchaban explosiones lejanas. Dentro de aquella sala, durante menos de 1 hora, todos parecieron olvidar la guerra. Cuando terminó el episodio, una joven me preguntó. ¿Es verdad que Chile es así? Todavía no lo sé, respondí. Pero quiero descubrirlo. Matías había escuchado la conversación. Chile no siempre es como aparece en la televisión, aclaró. Hay familias unidas y familias destruidas. Hay barrios seguros y lugares con mucha violencia. Hay gente generosa y gente indiferente. Lo importante es no viajar esperando una postal. La joven bajó la mirada. Yo solo quiero un lugar donde pueda dormir sin pensar que el techo caerá sobre mí. Matías no respondió inmediatamente. Después dijo. Entonces Chile podría darte algo. No una vida perfecta, pero sí la posibilidad de construir una. Esa noche entendí por qué tantas personas se sentían atraídas por aquel país. No buscaban lujo. No soñaban con rascacielos ni fortunas. Querían algo mucho más básico, electricidad, agua, trabajo, escuela, una mesa, vecinos y la oportunidad de discutir por cosas pequeñas. Querían recuperar la normalidad. Al volver al hospital, intensifiqué mis estudios de español. Descargué series chilenas, programas de conversación y vídeos sobre costumbres locales. Aprendí que la 11 no ocurría necesariamente a las 11. Descubrí que una guagua no era un autobús, que pololo no tenía relación con una camiseta y que cuando alguien decía, al tiro, no estaba anunciando un disparo. La primera vez que escuché a un chileno decir sí, po, cachai, pensé que la conexión de internet había fallado. Irina y yo repetíamos las frases durante los descansos. Ya, po. Al tiro. No tengo idea, cachai. Nos reíamos tanto que otros trabajadores comenzaron a acercarse. En pocas semanas organizamos un pequeño grupo de español. Pero mientras más investigaba, más comprendía que viajar a Chile no sería fácil. Una conocida llamada Caterina pagó dinero a un supuesto intermediario que le prometió trabajo y vivienda en Santiago. El hombre desapareció después de recibir el pago. Otra mujer llegó sin revisar sus documentos profesionales y descubrió que no podía trabajar como enfermera inmediatamente. Un programador consiguió empleo, pero pasó meses compartiendo una pieza pequeña porque el arriendo era demasiado caro. También aparecieron testimonios de discriminación. Una mujer contó que un desconocido le había gritado que regresara a su país. Otra afirmó que algunos empleadores intentaban pagar menos a los extranjeros. Aquellas historias generaron una discusión feroz dentro de los grupos.
Algunos presentaban Chile como la tierra de la solidaridad. Otros lo describían como un país desigual, desconfiado y agotado de la inmigración. ¿Quién decía la verdad? Probablemente todos. Esa es mi opinión personal, ningún país puede resumirse en una sola experiencia. Convertir a Chile en un paraíso sería tan falso como reducirlo a sus problemas. Chile podía ser generoso y cruel, moderno y burocrático, acogedor y desconfiado al mismo tiempo. Precisamente por eso debía prepararme. Matías me recomendó conversar con el profesor Oleksandr Ritsenko, especialista en historia latinoamericana. Su oficina se encontraba en una universidad parcialmente dañada por los ataques. Cuando le expliqué mi interés por Chile, tomó un libro de su estantería y abrió una página con fotografías antiguas. Este es Valdivia después del terremoto de 1960, dijo. Observé edificios destruidos, calles cubiertas de escombros y familias rodeadas por ruinas. Las imágenes se parecían demasiado a mi ciudad. Después me mostró fotografías del terremoto y tsunami de 2010. Puentes dañados, viviendas arrasadas, ciudades costeras destruidas. Chile ha sido golpeado muchas veces, explicó. Sin embargo, cada generación aprende a reconstruir. ¿Por eso tantos ucranianos se interesan en ese país? Es una de las razones. Chile representa una forma particular de resistencia. No la resistencia heroica de las películas, sino la resistencia cotidiana. Levantar una pared. Reabrir una escuela. Organizar una olla común. Volver a trabajar aunque el suelo pueda temblar otra vez. El profesor abrió otro libro. También hay una historia de exilio. Durante la dictadura, miles de chilenos tuvieron que marcharse. Muchos fueron recibidos en otros países. Algunas familias conservan esa memoria y sienten la obligación moral de ayudar a quienes hoy atraviesan algo parecido. Entonces Chile entiende lo que significa abandonar la patria. Parte de Chile lo entiende. No debes generalizar. También existen personas que rechazan la inmigración y creen que el país ya tiene demasiados problemas. Eso me asusta. Debe preocuparte, pero no paralizarte. Lo importante es viajar con los ojos abiertos. No busques un país perfecto. Busca un lugar donde tengas posibilidades reales. Le confesé que sentía culpa. Si me marcho, parece que estuviera abandonando a mi esposo, a mis pacientes y a mi país. El profesor negó lentamente. Sobrevivir no es traicionar. Tal vez trabajes en Chile, aprendas nuevas técnicas y ayudes a otras personas. Tal vez algún día regreses y uses esa experiencia aquí. O tal vez construyas una nueva vida allá. Ninguna de esas opciones borra quién eres. Antes de despedirnos, me entregó el contacto de una académica chilena de la Universidad de Chile que colaboraba con profesionales extranjeros. Escríbele. No promete milagros, pero puede orientarte. Salí de la universidad con una decisión. No viajaría impulsivamente. Estudiaría español, revisaría cada documento, buscaría contactos oficiales y comprendería mejor la sociedad chilena. Si iba a cruzar el mundo, no lo haría persiguiendo una ilusión. Unos días después envié un mensaje a la administradora del grupo más grande de ucranianos interesados en Chile. Se llamaba Anastasia Bondarenko y vivía en Santiago. Yo imaginaba que detrás de aquel grupo había una empresa. Sin embargo, Anastasia aceptó una videollamada y apareció en la pantalla desde un departamento sencillo. Llegué a Chile después de perder a mi esposo, me contó. Vine con 2 hijas y casi nada de dinero. ¿Por qué Chile? Una familia chilena que había conocido a mi hermana años atrás ofreció recibirnos. Pensé que sería temporal. ¿Y cómo fue el comienzo? Anastasia soltó una risa cansada. Terrible. No entendía el idioma. Los chilenos hablan rápido, se comen letras y usan palabras que no aparecen en los diccionarios. La primera semana alguien me dijo, nos vemos a la vuelta de la rueda, y pensé que hablaba de una máquina. Las dos reímos. ¿Te arrepentiste? Muchas veces. Santiago es caro. Los trámites pueden ser agotadores. Conseguir trabajo sin contactos es difícil. Además, los chilenos pueden parecer cerrados al principio. Entonces, ¿por qué te quedaste? Su expresión cambió. Porque cuando mi hija se enfermó, una vecina que apenas conocíamos pasó toda la noche con nosotras en urgencias. Porque el dueño de un almacén me fiaba pan cuando yo no tenía dinero. Porque una profesora consiguió uniformes para mis hijas sin hacerlas sentir pobres.
Chile no me recibió con un gran discurso. Me recibió mediante personas concretas. Aquella frase me emocionó. Anastasia explicó que había creado el grupo para evitar que otros cometieran sus mismos errores. 15 voluntarios colaboraban con traducciones, información legal, orientación laboral y advertencias sobre estafas. Olena, debes saber algo, me dijo con seriedad. Chile no necesita que lo idealicemos. Necesita que lleguemos preparados para aportar. Hay personas cansadas de extranjeros que vienen creyendo que todo se les debe entregar. Debemos respetar esa preocupación. Quiero trabajar. No quiero vivir de ayuda. Entonces tienes una buena posibilidad. Pero revalidar tu formación puede tardar. Tal vez al principio tengas que trabajar en otra función dentro de un centro médico. Lo aceptaría. También debes aprender el idioma de verdad. No basta con el español de una aplicación. Tienes que entender a una abuelita chilena cuando te diga que siente una cuestión rara aquí al ladito. Sonreí. Eso parece más difícil que cualquier examen. Lo es. Anastasia me envió documentos, contactos y una lista de organizaciones verificadas. Gracias a ella, el sueño comenzó a transformarse en un plan. Durante el año siguiente me levanté todos los días a las 5 de la mañana. Estudiaba español antes de ir al hospital. Escuchaba noticias chilenas mientras cocinaba y conversaba por internet con voluntarios de Santiago. Aprendí historia, geografía y costumbres. Descubrí que Chile no tenía una sola identidad. El norte minero, el centro urbano, las islas, la Araucanía, la Patagonia y las ciudades portuarias parecían mundos distintos unidos dentro de una franja imposible. Aprendí sobre pueblos originarios, migraciones, conflictos sociales y desigualdad. También comprendí que la imagen internacional de Chile como país ordenado y estable escondía tensiones profundas. Eso no redujo mi interés. Lo hizo más real. Después de 8 meses aprobé un examen de español. No hablaba perfectamente, pero podía mantener una conversación. Matías, que ya había regresado a Chile, me ayudó a contactar un hospital universitario de Santiago con un programa de integración para profesionales extranjeros. Preparé certificados, traducciones, antecedentes laborales y cartas de recomendación. La cantidad de documentos era desesperante. Finalmente llegó la entrevista en línea. Frente a la pantalla había 3 personas. Una doctora chilena me pidió que explicara por qué quería trabajar en Chile. Respiré profundamente. He trabajado durante 8 años como enfermera. Durante la guerra atendí pacientes en condiciones extremas y colaboré con un equipo médico chileno. Quiero vivir en un lugar donde pueda volver a ejercer mi profesión sin escuchar explosiones. Pero no vengo pensando que Chile sea perfecto. Sé que tendré que aprender, adaptarme y demostrar mi capacidad. Quiero aportar con mi experiencia y también ayudar a otros desplazados. Una de las entrevistadoras preguntó: ¿qué sabes de Chile? Sé que es un país que ha debido reconstruirse muchas veces. Sé que su sociedad tiene grandes diferencias y que no todos reciben bien a los extranjeros. También sé que existe una solidaridad muy fuerte cuando alguien realmente la necesita. La mujer sonrió. Parece que sabes más que muchos chilenos. Una semana después recibí la respuesta. Había sido aceptada. Me quedé mirando el correo durante varios minutos. Después subí a la azotea del hospital, el mismo lugar donde meses antes había contemplado un cielo sin estrellas. Lloré. Esta vez no lloraba por Maxim, aunque seguía pensando en él. Lloraba porque, por primera vez desde el inicio de la guerra, tenía un futuro con una fecha. Irina también consiguió una oportunidad en una clínica del sur de Chile. Decidimos viajar juntas. La mañana de mi partida guardé mi uniforme de enfermera, una fotografía de Maxim, mi cuaderno de español y una pequeña bandera chilena que Matías me había regalado. Antes de salir, miré por última vez el departamento donde habíamos vivido. Perdóname, susurré, pensando en Maxim. Tengo que seguir viviendo. El viaje fue agotador. Después de varias escalas, el avión comenzó a descender sobre Santiago. Desde la ventana vi montañas gigantescas rodeando la ciudad. La cordillera parecía una muralla silenciosa. Una mujer ucraniana sentada a mi lado tomó mi mano. ¿Eso es Chile? Sí. Parece el fin del mundo. Tal vez sea el comienzo.
Al atravesar la puerta de llegadas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, vi a varias personas sosteniendo carteles con nuestros nombres. Anastasia estaba allí. También Matías y otros voluntarios chilenos. Una señora de cabello gris me abrazó sin preguntarme nada. Bienvenida, mijita, dijo. Entendí bienvenida, pero no comprendí mijita. Aún así, su tono bastó. Nos llevaron a una vivienda temporal en una comuna de Santiago. En el camino observé autopistas, edificios, buses y estaciones de metro. Todo parecía moverse demasiado rápido. Al día siguiente ocurrió mi primer temblor. Estaba preparándote cuando los vasos comenzaron a vibrar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé al suelo y busqué desesperadamente una salida. La dueña de casa apareció caminando con absoluta tranquilidad. Calma, mijita. Es un temblorcito no más. ¿Temblorcito? Para mí, el edificio entero se estaba moviendo. Ella miró la lámpara. Ni siquiera se cortó la luz. Aquella fue mi primera gran reacción ante Chile, cómo podía la gente continuar hablando mientras el suelo se movía. Con el tiempo comprendí que los chilenos no ignoraban el peligro. Habían aprendido a convivir con él. Sabían dónde estaban las zonas seguras, conocían las vías de evacuación y mantenían una calma que a un extranjero podía parecer incomprensible. En el hospital enfrenté otro choque. Entendía el español de los médicos, pero los pacientes mayores hablaban a una velocidad imposible. Señorita, amanecí con una lesera aquí, como apretadita, pero después se me pasó un poco, aunque igual quedé media achacada. Miré a mi compañera chilena. ¿Qué significa eso? Ella tradujo pacientemente. Dolor en el pecho, sensación de presión y cansancio. Tuve que aprender un nuevo idioma dentro del idioma. También descubrí que los chilenos utilizaban el humor incluso en momentos difíciles. Pacientes con enfermedades graves hacían bromas. Familias preocupadas ofrecían comida a los trabajadores de salud. Una abuela me llevó sopaipillas porque había escuchado que yo estaba sola en Chile. No todo fue fácil. Durante los primeros meses sentí una soledad profunda. Extrañaba mi comida, mi idioma y hasta el clima de mi ciudad. Algunas personas se impacientaban cuando no entendía. Un hombre preguntó por qué una extranjera estaba atendiendo en un hospital chileno. Primero deberían darles trabajo a los chilenos, dijo. Aquello me dolió. Sin embargo, una enfermera que se encontraba cerca respondió. Ella estuvo atendiendo heridos durante una guerra. Yo creo que algo sabe. No hubo aplausos ni música heroica. Solo continuamos trabajando. Pero ese pequeño gesto me sostuvo durante semanas. Poco a poco comencé a construir una vida. Aprendí a usar el metro, a comprar en la feria y a tomar once. Aprendí que los chilenos podían invitarte a tomar un tecito y terminar alimentándote durante 3 horas. Visité Valparaíso y no podía creer cómo las casas se sostenían sobre los cerros. Conocí el Océano Pacífico. Viajé al sur y vi bosques que me recordaron paisajes de mi infancia. También vi campamentos, pobreza, protestas y hospitales saturados. Conocí chilenos que trabajaban jornadas agotadoras y aún así apenas llegaban a fin de mes. Comprendí que yo no había llegado a un país sin problemas. Había llegado a un país acostumbrado a sobrevivir a ellos. Un año después de mi llegada, regresé al aeropuerto para recibir a otro grupo de mujeres ucranianas. Entre ellas venía una enfermera joven llamada Daria. Al verme, comenzó a llorar. ¿Usted es Olena? Leí sus mensajes en el grupo. Sí. Tengo miedo. La abracé. Yo también tenía miedo. ¿Es muy difícil vivir aquí? Pensé en la burocracia, el idioma, los precios y la soledad. Pensé en las personas que me habían ayudado, en las sopaipillas de la abuela, en la enfermera que me defendió y en los vecinos que me enseñaron a reaccionar durante un temblor. Sí, es difícil, respondí. Pero no tendrás que hacerlo sola. En ese instante comprendí lo que Anastasia había querido decir. Cada persona que lograba establecerse se convertía en un puente para quien llegaba después. Chile no nos había entregado una vida resuelta. Nos había dado un terreno donde intentar construirla. Y aquí quiero detenerme para expresar una opinión que probablemente generará debate. Hay quienes se molestarán con esta historia. Algunos dirán que Chile tiene demasiados problemas para recibir extranjeros. Otros afirmarán que estamos exagerando la solidaridad chilena.
También habrá personas que utilicen relatos como este para ocultar la desigualdad, el racismo o las dificultades reales que enfrentan muchos inmigrantes. Todas esas críticas deben escucharse. El orgullo nacional no puede convertirse en propaganda. Amar a Chile no significa fingir que todo funciona. Significa reconocer sus problemas sin negar la grandeza de las personas que, muchas veces, hacen lo correcto pese a que las instituciones llegan tarde. Las mujeres de nuestra historia no eligieron Chile porque creyeran que era un paraíso. Lo eligieron porque encontraron un país reconocible. Un país herido. Un país contradictorio. Un país donde la tierra tiembla, la política divide y la vida puede ser injusta, pero donde todavía existe la posibilidad de que una vecina desconocida te abra la puerta y te diga: pase, mijita. Primero tómese un té y después vemos cómo solucionamos el problema. Quizás esa sea la verdadera razón por la que Chile comenzó a convertirse en esperanza para personas situadas al otro extremo del planeta. No fueron los rascacielos. No fue la riqueza. No fue una campaña publicitaria. Fueron los gestos. Fue el recuerdo de los exiliados. Fue la experiencia de reconstruir ciudades después de terremotos. Fue la historia de mineros que salieron vivos desde las profundidades mientras un país entero esperaba. Fue la costumbre de organizarse cuando el fuego, el agua o la tierra destruyen lo que parecía seguro. Y, sobre todo, fue esa extraña capacidad chilena de quejarse durante todo el año y, aún así, aparecer cuando alguien necesita ayuda. Hoy trabajo en Santiago. Mi español todavía tiene acento y probablemente siempre lo tendrá. A veces sigo sin comprender ciertas expresiones. Todavía pienso en Maxim. Todavía sueño con regresar algún día a una Ucrania en paz. Pero ya no vivo esperando que mi vida anterior regrese. Estoy construyendo otra. En mi casillero del hospital guardo 2 fotografías. En una aparezco con Maxim antes de la guerra. En la otra estoy junto a mis compañeros chilenos, después de una jornada especialmente difícil. Entre ambas imágenes hay una pequeña nota escrita a mano. Dice: sobrevivir no es olvidar. Chile me enseñó eso. Me enseñó que reconstruir no significa borrar las ruinas. Significa levantar una casa nueva sin fingir que la anterior nunca existió. Me enseñó que una persona puede amar el lugar del que viene y, al mismo tiempo, agradecer el lugar que le permite continuar. Y me enseñó algo que muchos extranjeros descubren solamente después de conocer de verdad a los chilenos: detrás de la ironía, la desconfianza y las discusiones existe una sociedad capaz de una ternura inesperada. Una ternura sin discursos. Una solidaridad que llega con pan, té, una frazada, un contacto de trabajo o una pieza disponible. Por eso, cuando alguien me pregunta por qué viajé tan lejos, por qué no elegí Estados Unidos o por qué no me quedé en Europa, ya no necesito pensar demasiado. Respondo: porque Chile no me prometió una vida perfecta. Me ofreció la oportunidad de volver a empezar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Chile todavía conserva esa solidaridad que sorprende a tantos extranjeros? ¿O piensas que el país ha cambiado y que historias como esta muestran una imagen demasiado idealizada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si crees que Chile, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo un país capaz de levantarse y ayudar a otros a levantarse, escribe. Chile siempre se levanta.